Bienvenidos a Cartas a Dios, donde la esperanza es contagiosa. Había una vez dos personas. Una vivía de acuerdo a sus pasiones, a su carne, a su libertinaje, a lo que dicta el mundo. La otra vivía de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a lo que para Dios es correcto, de acuerdo a su espiritualidad y no a su carne. Pasó la vida de los dos y, como todo, por más que creamos que la vida es larga, más rápido pasan los años y fallecieron. Eso es una pequeña historia o un pequeño cuento del que les vengo a hablar para poderles explicar en base a nuestro manual de instrucciones, la Biblia, la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios. ¿Por qué les hablaba de esto? ¿Vivir de lo carnal o de lo espiritual? ¿Vivir de las pasiones del mundo o de lo que dicta nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso y el Señor Jesucristo? Por eso les vengo a hablar en Romanos capítulo 8. En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz. Porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley, ni pueden hacerlo. Por eso los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no estén animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales. Por eso, de ese mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir por las obras de la carne y viven por el Espíritu, entonces vivirán y serán llamados hijos de Dios. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, como dice la Escritura. Por tu causa somos entregados continuamente a la muerte, como se nos considera como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto obtenemos una gran y amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Es muy importante vivir no de acuerdo al mundo, a lo que dice el mundo, sino de acuerdo a nuestro espíritu. Y recordemos que no solo lo carnal no es simplemente tener relaciones sexuales inadecuadas, o simplemente pecar, o simplemente matar, no. Miremos que lo carnal va mucho más allá de esto. Va en los mandamientos, como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se verían los otros mandamientos, y de ahí va lo que va contra la carne: no matar, no robar, no desearás a la mujer de tu prójimo, no cometerás actos impuros, honrarás a padre y madre, no jurarás en vano, no jurarás ni siquiera por la más mínima cosa. Cosas que son simples. No odiarás a tu hermano, no tendrás rencor, no tendrás envidia. Esto es vivir de acuerdo a la carne, al mundo del alcohol, a ese mundo. No pensemos que el que vive solo en la carne es aquel que comete pecados saliendo, estando con mujeres. No. Tenemos que interiorizarnos y ver que todos somos pecadores y todos necesitamos sacar esa carne pecaminosa de nosotros y vivir de acuerdo a ese espíritu, que por eso llamamos a Dios Abba, que significa Padre, nuestro Padre. Por eso en Santiago capítulo 4 dice: corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y en Mateo capítulo 16, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? En efecto, no podrá dar nada, porque sin Dios no somos nada. Así que esto es un ejemplo que le quiero colocar para que muchas veces dejemos de sacarnos excusas, que por una mala palabra, por un odio, por un mal sentimiento, por una rabia, por vivir la vida desenfrenadamente y decir: es que tengo una vida y me lo merezco, es que así es mi vida y así soy yo, y al que no le guste de malas.
Quería mostrarles todo esto en la palabra de nuestro Dios para que nos demos cuenta de que no es lo que me guste a mí ni a nadie, es lo que Dios quiera y a Él le parezca correcto. Eso es lo que es, porque es su voluntad, Él es perfecto y todopoderoso. Entonces, dejemos de hacernos amigos del mundo, del dinero, de las amistades, de todo lo que no trae nada bueno, de los odios, de las riquezas, de la sexualidad, de la carne, de tener pecado en los ojos, en la carne, mirando a una mujer cuando somos casados, mirando a otra persona, con pensamientos indebidos, porque así nomás se peca. Y entremos en esa parte espiritual, donde tenemos que dejarnos conducir por ese espíritu de amor, de cariño, de perdonar, de reconciliación. Vivemos de acuerdo al espíritu para tener la recompensa. ¿O quién crees que en el cuento que conté, quién recibió la recompensa correcta? Esta vida es muy corta, hermano mío. Tenemos que vivirlo con prudencia, con amor y sirviendo a Dios, no desenfrenadamente. Y el mundo cada vez tiene más libertinaje y está peor. Y la excusa es, me lo merezco porque así soy yo. Entonces, que no se vuelva una excusa, que no se vuelva como dicen por ahí, para donde va Vicente, para donde va la gente. Si me pega uno, le pego tres. Hay que devolver siempre y hacer las cosas bien. Recuerda, te haces amigo del mundo o amigo de Dios. Y recuerda que puedes ganar todo en este mundo. Así que no sientas envidia por la gente que tiene más, porque hay gente que vive con menos y sonríe porque tiene a Dios en su corazón y vive con su espíritu, no con su carne. Y para Dios vale más esto. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace acepciones de personas, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que Dios te bendiga, te proteja, te acompañe. Y esto es un mensaje para que dejemos de sacar excusas y vivamos de acuerdo a nuestro espíritu que nos dio Dios como hijos suyos, que derramó su Hijo en la cruz con su sangre, y dejemos de vivir con nuestras pasiones impuras. Dios te bendiga.